Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos para ustedes el tema arte, cultura visual, publicidad, íconos visuales. Bienvenido, Fidel, a nuestro programa. Tenemos hoy prácticamente una orientación a propósito de la cultura visual del siglo XXI, también del siglo XX, indudablemente, que ha sido el siglo donde más ha prosperado este concepto. Pero también ya no desde el punto de vista de una tópica que conocemos, sino vamos también a hablar de las videoculturas de fin del siglo XX, de comienzos del siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa hoy con la problemática del arte? ¿Es el arte hoy, arte de hoy? Es una pregunta que ya me han hecho en estos días en ciertos lugares. Si el arte de hoy es justamente arte de hoy o arte de qué momento. A propósito de una definición que pudiera ser comprensiva de las artes visuales y a propósito de un fenómeno de contradicción y paradoja que involucra hoy lo que se llama el caos estético. ¿Qué se puede decir de la estética hoy? Bueno, Liz, permíteme iniciar mi intervención en este programa diciéndote algo estimulante. Tú sabes que uno interactúa con las personas, con el público televidente que ve el programa, en el trabajo, en la universidad, en la calle. Y a veces se me acercan amigos, conocidos, que ven en nuestro programa, porque nuestro programa tiene su público, y nos dicen, pero ustedes están haciendo un trabajo importante, interesante, enseñándonos muchas cosas nuevas que o no sabíamos o no nos habíamos fijado en ellas. Por ejemplo, ustedes se preocupan mucho por esto de las imágenes, de cómo ver las imágenes, y ustedes dicen cómo leer las imágenes. Ustedes inventan mucho porque hablan de leer las imágenes. Leer, sí. El público se acerca, don Alicia, y nos habla de esto. Y yo le explico trato de explicarle que vivimos en la era de las culturas visuales y que, por tanto, la visión, la imagen y esta misma cultura visual que está presente en todo es fundamental para comprender la cultura general, el estado espiritual también y los modos de ser de la gente. Incluso la estética también, hay una estética de todo ello. La estética visual. Sí, y por eso, sí, claro. Y esto de aprender a leer las imágenes, algo parecido como hacían los medievales. Tú sabes que en la escolástica medieval también se enseñaba se transmitía un contenido a través de imágenes. Los íconos, precisamente. Claro. Toda la iconología, la iconografía medieval era tan moderna como la de hoy. Tan moderna como ahora. Pero además había una pedagogía visual y una perceptiva. Tú sabemos que el objetivo de ese arte medieval era no solamente era agradar o entretener, deleitar, sino enseñar por medio de imágenes. Y teniendo en cuenta que el público era un público analfabeto. Analfabeto, que no tenía acceso. E incluso la Biblia Pauperum o Biblia de los pobres fue un ejemplo de enseñar a leer a través de las imágenes porque hay un alfabeto visual. Por supuesto. Y una de las mejores maneras de aprender, de enseñar, es aprender a leer las imágenes, a través de las imágenes. Las imágenes, la pasión y crucifixión de Cristo, que es quizás el relato más famoso, el relato visual más famoso. El relato, ¿no? Y el metarrelato. El metarrelato también. Sí. La crucifixión. Exacto. Solamente en el Renacimiento podemos ver más de 2.500 crucifixiones. Por supuesto. O sea, es una cantidad. La iglesia enseñaba y transmitía la fe, transmitía un contenido a través de imágenes. Entonces, no se trata ahora solamente de enseñar un contenido determinado a través de las imágenes, sino de aprender a leer las mismas imágenes. Claro. Hay algo. Es diferente. Sí. Hay algo que está poniéndose últimamente en el tapete a propósito de lo que hoy debe ser la historia del arte. Fíjate que siempre se habla de historia del arte y se cree que estamos asistiendo a un conjunto cronológico, a una división comparativa, a una localización temporal, pero en estos días estuve leyendo una historia de la identificación visual en la Edad Media. A propósito del ejemplo que pusiste, hay veces, ¿cómo identificar una imagen hoy? Aparte de las técnicas que hay para identificar, usted ve, por ejemplo,
y a propósito de la crucifixión de Antonello da Messina, la crucifixión de Matías Grunewald y la crucifixión de Salvador Dalí. Sí. Por ponerte tres crucifixiones, entre otras, entre muchas, entre tantas. Sí. Entre las miles que hay. Sí, claro. Tú dirás, pero si Incontables. ya hay una Sí. que ha utilizado el mismo modelo Sí. de cuerpo, de cruz. Y el mismo tema, y el mismo- básicamente. Sí. Claro, y además el mismo objeto dimensional. ¿Para qué se hicieron tantas crucifixiones? ¿Por qué 12.000, 10.000, 30.000 versiones Incontable. de un mismo icono símbolo? Sí. De un mismo relato. Eso implica no solamente un marco de la interpretación abierta del icono símbolo, sino también una determinada preocupación explicativa. Yo diría que no solamente hermenéutica o interpretativa, sino además teologal de las imágenes. Incluso el mismo Leonardo, que ya lo hemos dicho varias veces aquí, ¿por qué hablaba Leonardo de una teología de la pintura? Algo que usted dirá, bueno, tiene que ver con lo que se llama Dios en la pintura. No. Una explicación esencialista de la pintura, metafísica de la pintura, más bien humana y ontológica de la pintura. Entonces, esa misma variante la vemos y tú dirás, bueno, pero el arte contemporáneo puede ser cualquier cosa, porque así como también el Renacimiento, el Medioevo, era cualquier cosa. Sin embargo, fíjate cómo eso que está viendo la gente en la pantalla. Ese es el logo nuevo de nuestra página, la página del programa en Facebook, ¿no? Sí, pero para ponerte un ejemplo, Sí. esa imagen que está ahí, que es un conjunto gráfico verbal, Cierto. puede ser la orientación para un tipo de visualidad. Entonces, ¿qué pasa? Página. La visualidad no es un problema nada más de composición. Sí. No es un problema de simetría o asimetría, sino qué pasa en el lugar, qué cobra valor en el lugar. A partir de eso, que es una forma compositiva, una imagen, que es todo cuadro, toda imagen artística, publicitaria, es una forma compositiva, ¿no? Pero también hay imágenes que desatan polémicas, controversiales. Tú hablabas en los programas, siempre mencionas al autor, al teórico, que se refiere al poder de las imágenes, ¿no? Sí, El inmenso Freiberg. poder de las imágenes. Freiberg. La iglesia estaba muy consciente de ello. Por eso las utilizaba, ¿no? Sabía del poder de las imágenes. Había una intuición o una conciencia de este poder. No, pero además que el poder de las imágenes también va evolucionando. La misma historia del arte contemporáneo, del arte clásico, del arte medieval, incluso del mismo arte antiguo, asiático y occidental, te dice que hay una evolución del concepto de poder de las imágenes que encontramos en la traducción. Mira, por ejemplo. Sí, esta imagen de Benetton Odalis, a propósito, la gente se me acerca y me dice, ustedes deberían hablar también de arte y publicidad, de la fotografía publicitaria, del afiche publicitario. Y les dije, está bien, hablaremos de ello porque estamos rodeados de cultura visual y también de publicidad visual, ¿no? Además, no hacemos tampoco una diferencia entre arte publicitario y arte. Y arte porque como- eso está sí, englobado. exactamente, Está englobado ahí. Sí. El hecho de que, por ejemplo, en la publicidad utilice un arte fotográfico especial o una pintura fotográfica. Porque fíjate que hay una pintura fotográfica y una fotografía pictórica. Eso exige un análisis desde el punto de vista de lo que se llama el hibridismo técnico, cultural, pero también el diálogo discursivo del arte actual. ¿Por qué una fotografía dialoga con una pintura y una escultura? ¿Por qué ese término, que incluso podría resultar improcedente, esculto-pintura? Esculto-pintura. ¿No? Una provocación. Video instalación, Sí. video escultura. ¿Te ves? Porque precisamente remite a eso. Mire la pantalla todavía. Sí. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con el arte? Sí. Para nada. Eso puede tener, por ejemplo, ser un signo orientador en un baño público, Pero o fíjate. en quién sabe qué otra cosa, o en en un hospital. ¿Pero por qué? Sí, ¿Por qué la eso creatura. tiene que ser concebido como arte? Te pregunta una persona que no es especialista. O en Un otras palabras, ¿qué especialista elemento artístico hay ahí? no Claro. te diría eso, sino que sería más prudente. Me parece que eso no tiene condición y explicar el por qué. Sin embargo, que esa imagen que está ahí provoca precisamente a una reflexión. Y la provoca no tanto por lo simplista, por lo informativa, por lo referencialista,
sino precisamente por lo que sugiere como Sí, tal. es muy creativo, es un anuncio de preservativos, Durex, ¿no? Claro. Y sabemos ahí el elemento agregado, ¿no? Claro. En el símbolo del masculino en los baños. Pero me preguntaban unos estudiantes de la materia estética y de la universidad, pero profesor, entre arte y publicidad hay una relación. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, y la diferencia entre la fotografía artística y la fotografía publicitaria? Entre el afiche estrictamente artístico y el afiche publicitario. ¿No es el afiche publicitario también artístico? ¿No es la fotografía publicitaria también artística per se o como tal, aunque tenga unos fines comerciales? Claro, porque el que sea comercial no quita lo artístico. Incluso una de las grandes características del arte comercial es principalmente ser artístico. Oye, sí, bien, sí. O sea, no se trata de que si el arte es comercial o es artístico, no. Desde el momento en que es arte comercial, es artístico. Es un asunto hasta preceptivo y prescriptivo. Entonces, ¿qué sucede? Tú ves, por ejemplo, una fotografía de Gerhard Richter, el gran fotógrafo, pintor, artista alemán. Además, un post-vanguardista y un conceptualista tremendo, el autor de los Atlas, aquello. Cuando usted ve esa colección de objetos, de mundos visuales, usted dice, ¿qué puede traducirme esto con una invasión de imágenes que yo tengo que interrogarlas? Sí. Entonces, ese interrogar, esa identificación de las imágenes nos dice, ahí hay mundos, y no mundos cualesquiera. Hay mundos que tienen que ser advertidos, referencializados o, de hecho, motivados por una visión. Un ejemplo de ello tenemos acá. Este tipo de mundo. Sí. De Richter, el alemán. Fotógrafo, pero además un artista renovador, ¿no? Que va más allá de los conceptos de vanguardia, post o transvanguardia. Y usted dirá, ¿y eso se está haciendo ahora? En cualquier caso, tú puedes observar que algunos artistas japoneses, pintores, dibujantes, acuarelistas, etcétera, hacen imágenes que tienen este tipo de parecido, de inclusión simbólica. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que se llama una imagen occidentalizada, ¿no? Desconstituida, motivada solamente por lo que se llama la línea, el color y los elementos esenciales del lenguaje visual. Tú dices, pero esto tiene que, aparte de ser una imagen trascendental, debe ser una imagen que emplea la comunicación como una mediación. Pero la imagen se mueve, no se mueve, permanece estática. Son asuntos de lo que se llama un rango perceptual del conocimiento visual, que hay que tener en cuenta, tanto en ese arte que tú denominas o se denomina arte publicitario, creatividad publicitaria. Por llamarle de un modo. Sí. Sí, no, claro, porque también, es arte. Es arte, sí. Que hay gente que cree que no, que eso es técnica. No, arte. Porque además hay un elemento creativo, ¿no? Un elemento creativo de la creación, del impulso creador, ¿no? Y ahí está, precisamente, hay algo de la artisticidad también. Claro, desde luego los fines son otros, que meramente estéticos, pero hay un fin estético también. Sí. Todavía ese arte comercial y ese arte político, o que se utiliza para hacer política, ante todo es un arte que se fundamenta en lo que se llama lo artístico, lo visional. Y sobre eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy, culturas visuales, siglo XX, siglo XXI. Fidel, muchas veces somos
puestos en situaciones difíciles, cuando aparece una imagen como esta y aparece un espectador o un estudiante que te interroga e interroga por estas imágenes. ¿Y qué es esto? Lo primero que preguntan es el qué de una semejante cosa. Que ellos no dicen arte. El qué de una cosa como esa. ¿Es eso arte? ¿Podría considerarse que esto tiene condición estética? Porque mira, tú dirás, ¿qué ilumina esto? ¿Qué traduce un colorismo, una línea, una especie de franja visual como esta? Además, pero además, ¿a qué contenido alude? Sí. Si decimos que el arte es la relación entre forma y contenido, pues ¿a qué? Y aparte, yo diría que hasta móvil, me permite la movilidad de la lectura, porque si la volteas, es igual al revés que al derecho. Al revés que al derecho. Sí, lo puedes ver desde arriba hacia abajo, entonces tú no desde sabes, abajo hacia arriba. O sea, es una movilidad. Que además, un problema de orientación de la imagen. Sí, ¿Hacia claro. dónde van? Si tú doblas el libro, es igual. Pero también tú preguntas cuál es la imagen de centro. El contenido de centro. ¿Y dónde está el borde? No, porque lo que hay no hay borde. Hay un trasborde. Hay un trasborde. Sí. Hay un cambio de todo. Y de centro también. ¿Dónde está el centro? No hay un centro. En ningún lado. No hay un centro. Entonces, ¿qué pasa? Todavía cuando tú dices el centro está en ningún lado, el centro está en una unidad, indudablemente. Una unidad, sí. Incluso si tenemos en cuenta las teorías de Arnheim a propósito del poder del centro, sí. Aunque es un problema composicional de las artes visuales, ya ese mismo concepto tiene que ser replanteado a la luz del arte de hoy, de los lenguajes artísticos actuales. Pero podríamos hablar en de este las caso, pedagogías visuales actuales. En esta obra de Richter podríamos hablar de una imagen descentrada. Pero volviendo al afiche publicitario, Dalí, creativo, original y novedoso. Fíjate esa provocación para anunciar el café del Museo Van Gogh en Ámsterdam, Holanda. Fíjate el minimalismo estético. Fíjate lo sencillo, ¿no? Pero también lo inteligente. Fíjate la semejanza, la afinidad que existe. El detalle de la taza. Sí. Que yo la veo un poco rota. Precisamente lo que le falta. Lo que le falta, ¿no? Exacto. El asa de la taza y la oreja de Van Gogh. Y la oreja. Claro. Te das cuenta de Pero eso es creatividad a partir de algo, ¿no? Te sugiere... El café se llama Van Gogh. Exacto. Pero hay algo. Sí. ¿Quién puede decir? Un joven que tú lo inicies en una clase de historia o crítica o teoría del arte, sí. A partir de esos objetos, no, si no conoce, claro. En mi casa yo pongo eso, profesor, y eso es arte. Sí. Claro, por supuesto. Bueno, sí. Volvemos entonces a aquello de que desde el momento que cualquier objeto visual entra en un marco curatorial o museográfico, desde ese mismo momento ese objeto pasa a tener condición artística. Una discusión que hemos tenido cerrada en varios simposios internacionales. Porque, de hecho, ¿por qué un tanque de basura, que es algo despreciable, detestable, algo que incluso desde el punto de vista higiénico es algo que tú lo rechazas? Desde el momento que tú lo pones en un espacio museográfico y museológico, cobra valor artístico y estético. Pero hay un problema, un aspecto que yo quiero señalar, Dalí, en la comprensión, en esto de la lectura de las imágenes. En el caso del afiche publicitario o del afiche artístico, es la necesidad, la importancia del background cultural del acervo. Si el joven no conoce la historia de Van Gogh, de la oreja cortada, no va a entender. Indudablemente. Es la importancia de comprender las imágenes. Vivimos precisamente, es... Porque el talento no nace de la nada, el talento se trabaja y se trabaja con disciplina. Como decía un Baudelaire, ¿no? Que el trabajo es la hermana gemela de la inspiración y de la creatividad, del talento. Sí. Precisamente, y todos estos son propuestas visuales, minimalistas, interesantes, que parten precisamente, que arrancan de una creatividad desatada o incentivada por el background cultural, por el conocimiento. Pero fuera de esto... Si tú no sabes de arte, no puedes entender a Goya. Claro, pero... Si no sabes de la historia de España. Pero fuera de eso, ahí está la pregunta. Sí. Que me la hace una persona que indudablemente quiere saber por qué esa taza de café, ¿no? Con una barrita de azúcar o de lo que sea, es una obra de arte. Sí, es una obra de arte. Mírala ahí. Una obra de arte. ¿Puede alguien explicar por qué
eso es una obra de arte. Y fíjate que es un afiche publicitario Claro, pero como un elemento, también es una obra de arte. Porque por lo que te como acabo de imagen. decir, Sí, es claro. un problema de razón Sí. y fundamento de la composición Por artística supuesto. y de contextualización. Pero además que eso está en lo que se llama un plano museable, Sí. museográfico, además que obedece a una concepción curatorial. Curatorial, Ahora, ¿es el objeto en sí lo artístico o es la expresión lo artístico? O sea, ¿es el significado o es el significante artístico? Ahí está, sí. Y ahí Ahí viene la discusión de la semiótica. Una Y vamos a discusión. entrar. Claro, no, porque el problema es que es de una signografía. Sí. Además, alguien podría preguntarme, pero ¿y por qué tiene que ser artístico un objeto aún esté puesto en un espacio museográfico? Esa es otra pregunta. Ciertamente. ¿Por qué necesariamente un objeto que se pone, se distribuye, se compone en un espacio museográfico o a través de una fórmula curatorial tiene necesariamente que tener condición artística? El objeto así hasta podría superar determinada obra de arte. Ciertamente. ¿Por qué tiene que eso ser una, qué te digo yo, condición del Tú arte, dices el como, que sea como que la estética la condición y que artística obedezca a como una perspectiva? obligación, como si fuera obligatorio. Una No, obligatoriedad. No. Muchos de los objetos, y tal parecería una contradicción que vemos hoy en el arte, o en los últimos 20 años de arte contemporáneo, asisten a lo que se llama una revisión de las mismas poéticas establecidas. Cuando tú tomas un libro como este, Art Now, volumen 4, Arte que ahora, sí. de hecho es quién en el arte actual. Sí. Y aquí estamos hablando de más de 400 obras divulgadas por artistas De que no decenas de tienen, artistas, sí. de escenarios distintos. Escenarios, sí, sí. Entonces tú dirás, pero ¿por qué eso, por ejemplo, tiene que ser considerado aquí? Hay otra cosa, el mercado de arte. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que vende como arte hoy? Otra cosa que no podemos soslayar. El mercado de arte hoy es corresponsable incluso de la creación de ciertas imágenes. Del hecho de que, por ejemplo, un artista como Magritte diga, esto no es una pipa, Sí. por ejemplo. Mostrando la pipa. Mostrando supuesto. la pipa, por ejemplo. Esto no es una pipa. Por cierto. Entonces Sí. tú dirás, ¿y por qué esa señora gorda Sí. que está comprando en el supermercado con un carrito, Sí. que es la que conocida, El hiperrealismo, sí. tiene que ser una obra de arte? Sí. Cuando esto no es más que un artificio, como ese que estamos viendo ahí, Sí. en pantalla. Sí, para una campaña anti-tabaco, anti-smoking, sí. Entonces- otra obra, otra Sí, muestra pero de afiche chimenea, publicitario artístico. es Sí, una por chimenea, supuesto. es por un supuesto. elemento industrializado. Claro, Entonces, claro. todo eso tú dices, hay alguien que dice, pero eso va a hacer cualquiera. Sí, Sí, pero no se le ocurrió a cualquiera hacerlo así. sí, sí. Y en este momento. Entonces, el asunto de la condición de lo artístico, que es lo sí. que me interesa. ¿No? Puede ser cualquier artista o cualquier persona artista porque ponga una taza de café o un, por ejemplo, inodoro, ¿no? O un urinario. Sí, claro. El maestro Duchamp le contesta fácilmente. Y no solo artista, sino un artista famoso y revolucionario. No, por supuesto. ¿Qué es lo revolucionario entonces en el arte actual? Sí. Entonces, ¿por qué si esas rupturas se hacen, a nosotros nos forman bajo el modelo clásico y repetitivo del tipo Claro. en las escuelas? Sí, el canon tradicional, por supuesto. Sí, pero- Esto es arte y ya. No, pero ¿por qué usted, Y punto, sí. cuando quiere desempeñarse como dibujante, pintor, ¿no? U otro, usted tiene que tomar el modelo tipo y el modelo de base De bases. para reproducir que lo que se ha repetido tantas veces en la historia de la educación artística? Cierto. ¿Vale la pena eso? ¿No sería mejor cambiar de objetos mucho más prácticos que tengan que ver, por ejemplo, las versiones de una variante como esa que estamos viendo ahí? Que es una repetición del mismo símbolo. Sí, por supuesto, seguimos con ¿No? la campaña Con anti-smoking, una pero provocativa, ¿no? Con una falsa perspectiva. La que le zona da para profundidad. no fumadores. La única zona para no fumadores donde no hay tumba. Claro. ¿Te das cuenta? Es muy eficaz, además, y muy sugerente esta imagen, ¿no? Sí, ahora, ¿qué es lo que le da a esa imagen condición, La condición artística, estética y sí, artística? exacto. Porque también, y ahí en las dos últimas
publicaciones que ha hecho Humberto Eco, Historia de la Belleza e Historia de la Fealdad. Hay muchos ejemplos clásicos de lo que estamos hablando. Claro, hablamos del siglo XV, XVI, XVII, ya los ejemplos serán otros. Porque estamos hablando de antes de la Revolución Industrial y posterior a la Revolución Industrial, donde incluso ya hay un diálogo interespacial, diálogo a la arquitectura con la pintura con la fotografía, ya incluso hay una destrucción de los llamados géneros artísticos. Sí, porque no solo hablamos del diálogo de saberes, también del diálogo de géneros y disciplinas artísticas, el diálogo de toda la productividad, de todas las producciones sensibles del ser humano. Claro. Los saberes científicos, pero también los saberes no científicos y las prácticas artísticas, todo está en permanente diálogo, ¿no? Pero nuestra propuesta, Odalis, a propósito de eso, nosotros hemos propuesto integrar en los planes de estudio de todas las carreras en nuestra universidad, precisamente, una materia que se debe ser artes y culturas visuales. Claro. Es una necesidad, independientemente de lo que tú estudies, medicina, derecho, ingeniería, debes aprender, debes saber los rudimentos para una lectura de las imágenes en el mundo contemporáneo que te toca. Fidel, no solamente arte. Fidel, nosotros hicimos una propuesta de que toda carrera universitaria debe llevar la disciplina llamada estética. Pero no porque sea una disciplina artística o paraartística, lo cual es falso, y hemos demostrado por qué es falso. Cierto. Sino que esa es una carrera, esa es una materia humanística e integralista de lo que es la percepción, la sensación y lo que se llama el desarrollo racional, cognitivo y sensible. Te estoy diciendo que un ingeniero es un individuo que tiene que conocer de estética, porque él trabaja con materiales. Cierto. Materiales que se convierten luego en formas. Y materiales duros y materiales blandos. Sí, sí. Tú puedes justificar teóricamente. Hay un arte de la ingeniería civil. Ese estatuto, sí. Hay un arte de la ingeniería civil. Desde luego, sí. Hay un arte de la ciudad, ¿no? Hay, a propósito de este arte. Recordemos que Leonardo fue ingeniero. Claro, por eso te voy a... inventor. Claro. Y matemático. No solamente eso. El paradigma, ¿no? Sino que a partir de ese diálogo de saberes, nosotros encontramos el más próximo antecedente en Leonardo da Vinci. En Miguel Ángel. Claro, también. Pues, o sea, y muchos más. Muchos, sí. Porque la profesión de artista estaba ligada a la profesión del técnico, el proyectista, como dirían los italianos. Sí. Ese proyectista capaz de hacer un proyecto, de dibujar, de conformar un proyecto visual, era realmente no solamente el artista, sino el técnico, el ingeniero, el constructor, que además tenía que trabajar con proporciones. De ahí que un teórico rumano-francés llamado Mathilde Guica tiene una llamada estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, que yo digo que se derivó, que Benoit Mandelbrot, el teórico de los fractales, tomó esa teoría de ahí, que es una teoría matemática, hoy aplicada al arte de una manera, ¿qué le digo yo? Sorprendente. Que un ingeniero de la IBM invente unos llamados objetos fractales o fragmentarios y esto forme parte hoy del arte contemporáneo y haya una estética fractal incluso. Cierto. Odalis, pero volviendo al punto de la propuesta, lo que nosotros hemos propuesto es que se enseñe la estética y no en el sentido filosófico ni artístico, necesariamente integral, en todas las facultades. Pero yo prefiero cambiar el nombre a la asignatura. Yo prefiero llamarle hoy Artes y Culturas Visuales, Odalis. Creo que es mucho más atractivo y está más cerca. El término estética se ascribe mucho a la humanística, a la filosofía y pienso que la denominación habría que cambiarla hoy. Bueno, ya esa es una opinión siempre respetable como opinión, pero lo que te quiero decir es que cuando estamos hablando de integralidad, de cosas, saberes, signos, objetos, símbolos, tenemos que ver que esa vertiente siempre, por ser una vertiente que recurre a lo que se llama la visión artística, es también creadora. Y esa visión posiciona y reposiciona lo que es lo visual y la visualidad. O sea que desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que toda alteridad de la materia se convierte en una forma y cada forma también puede ser proyectiva o productora de un sentido. Volveremos sobre este y otros temas en nuestro próximo segmento.
Fidel, es bueno a veces ser prudente, incluso cuando sabemos que tenemos la razón en algún caso. La verdad es un y no queremos que nos la quiten. tan delicada que Sí, hasta cuando tenemos la razón tenemos que ser prudentes. Sí. Más en un siglo como este, donde la razón puede fácilmente convertirse en sin razón. Sí. Mira esta imagen que tenemos aquí, que quiero que el maestro nos haga un close-up de ella, ¿no? Este reloj, Sí. para seguir la misma perspectiva que tú has aportado hoy. En medio de un entorno natural. Usted dirá, pero señores, ustedes se están volviendo locos. Sí. ¿Cómo usted puede decir? Pero era arte cualquier cosa. Claro. Señores, no es cualquier cosa. Óigame bien, eso que está ahí es no solamente un indicador, sino es una forma que narra, que hace que la naturaleza cobre valor a través de ese tipo de temporalidad que es sugerida, no real. Porque ese llamado reloj que vemos ahí, si nos podemos ver, ¿cuáles son las horas, los minutos que marca? Ninguno. Hay unos palitos pintados, como diría cualquier joven. ¿Y qué pasa con esos palitos pintados? Entonces, ese tipo de imagen, que por otra parte sigue siendo emblemática, nosotros la tenemos porque también hay una historia cultural, hay una historia de los sentidos, una historia de las lecturas humanas, y eso cae hoy más bien dentro de lo que se llama la relación esa que tú ponías, arte, creatividad, arte, publicidad. Indudablemente que eso es un arte fotográfico, que es un tanto retocado, pero es un arte fotográfico hecho sobre la base de materias elementales. Entonces tú dirás, bueno, Agri Sala, ¿no? Es un artista albanés. Pero ¿dónde encontramos en Tirana, por ejemplo? En la capital. En la capital, sí, una cosa como esa. Cuando Albania. Tirana, la capital, y en general Albania, sí, ¿no? Hasta la caída de Enver Hoxha, no tenía signos, calles, no, indicadores. Usted no tenía elementos referenciales porque los signos allí faltaban. Y era un asunto indicador por lo cual a todo el mundo le daban visa para ir allí. Y entonces cuando realmente cae o se caotiza todo con la decadencia del comunismo en Albania, vemos que entonces la caotización fue mayor. Que se hizo de esto, sí, lo que se llama una vuelta, sí, sí, oye, a una cultura, sí, que no era la que esperaba el. Pero si vuelves a la imagen, me parece interesante la referencia al reloj, el reloj como caos, porque los numeritos no corresponden a los números reales, a las horas, quiero decir, a la sucesión lineal. No, porque el número romano, sí, es un referente. Es un referente. Pero al fin y al cabo, ese referente que está ahí, ¿no? Está proyectado, está fotografiado, está expresado, sí, así. Ahora bien, ¿qué relación esto tiene con el tiempo, con la cronología o con una medida? Sí. La imagen anterior, Odalis, me provoca mucho y la habíamos mostrado antes porque... Sí, en una ocasión. Una ocasión. Esta imagen yo la subí un día a mi página de Facebook. Inmediatamente me contestaron unos amigos, ¿pero qué es esto? Lee. Sí. Fíjate que tiene múltiples lecturas. Esto es un edificio... Alguien puede confundirla con, claro, Lee. Con Lee. Y Lee es una marca de pantalones. Se está, claro, anunciando la marca de pantalones de jeans Lee. Se está llamando la atención, tratando de llamar la atención sobre un edificio en ruinas, porque es un edificio, esas palabras están en un edificio que está muy maltrecho. O se está llamando la lectura. Se está diciendo a la gente que lea. Fíjate, todo es posible. Y hay 3 lecturas posibles. Claro. En un mismo significante. Claro, el asunto está, Fidel, sí, ahí está la provocación, en el llamado. Una imagen que es y seguirá siendo un enunciado, un, sí, acto enunciativo. Porque se trata del decir visual. Y ese decir visual, aunque parezca contradictorio... Hay gente que nos condena por hablar de texto visual, sí, que estamos mezclando, claro, el arte con la lingüística, porque no hay una tradición de la enseñanza, sí, del decir visual ajustada, sí, tú ves, a lo que se llama lo interdisciplinario. Por supuesto, de los hablares textuales, de los hablares visuales, claro, del texto visual, muchos, incluso estudiantes jóvenes que son categorías, se resisten. Sí. Son categorías.
Y epistémicas. Epistémicas, sí. Porque sí. realmente la crítica de arte habla de eso hoy. Porque la imagen habla, dice. Habla. Dice. Pero que la gente tiene el prejuicio de que se habla solamente con la voz. Sí, con las palabras, con los las sonidos. palabras, Sí, sí. con los sonidos. Lo fónico, ¿no? Sí. Lo fónico. Es decir, una concepción realmente gramaticalista. Gramaticalista, sí. De la obra de arte. Sin embargo, vemos cómo a partir también de las llamadas problemáticas teóricas de los artistas, ya no de los críticos de arte o historiadores, los artistas últimamente quieren escribir sus imágenes. ¿Cómo tú, por ejemplo, las visiones, las interpretaciones, las lecturas de Duarte en la imagen anterior y varios artistas, por ejemplo, esta de José Pelletier, Son lecturas, el mito Duarte, No. el patricio? pero además el tipo figural. Porque aunque sea diferente a los que conocemos, hay una imagen esencia que traduce. Si no es el Duarte de Abelardo Rodríguez Urdaneta, No es el Duarte clásico. No. Y el de Núñez también, el de muchísimos. El de tantos, sí. El de tantos. Tantos Duarte, el de Norberto Santana. También. Mi amigo, que tiene un Duarte que es equilibrado, Sí. simétrico, Sí. abstracto y al mismo tiempo humano. A la Sí, vez. esto no tiene que ver con el Duarte clásico o neoclásico. No, es no, otro porque Duarte. esto precisamente es una metalectura Sí. del tipo. Pero está bien que el patricio de orígenes, esta por ejemplo de Wally Vidal, esta de la exposición en espacios, visiones colectivas en espacios vinculados. Se llama Tres Duarte, Odalí. Pero está bien. ¿De dónde surge Tres Duarte. el tipo Duarte? Hay una iconografía ya. Sí. Pero no es que se fundamenta o se basa en la imagen arquetipo, sino en las variaciones que ha podido Fidel enfrentar y constituir esta figura, imagen, este ícono. Es bueno aclarar al público televidente que esto es obra de arte, en nuestra opinión, con un sentido estético, que no se trata de faltar el respeto a la figura del patricio. No, de La ninguna no, manera, para que la yo- gente entienda que no es el retrato tradicional. ¿Por qué ese Duarte desdibujado, desconstruido, en tres versiones yuxtapuestos, distintas, garabateado incluso? Podríamos decir que es un Duarte garabateado, porque no es un irrespeto, al contrario. La figura de Duarte, del patricio, del fundador, sigue llamando la atención a nuestros artistas. Es nuestro icono. Claro, porque hay una crítica. Sí. Y hay una crítica. Es nuestro símbolo. Incluso una crítica de la mirada independentista. Una crítica de la mirada vaciada o viciada. Vaciado. Un espectador. Sí. Fíjate bien, Un término muy próximo. Exacto. Una expresión que nos gusta. Una crítica de la mirada del héroe que tantos documentos, tantas palabras ha podido engendrar, crear hasta ahora. Pero qué bueno que el tema Duarte siga inspirando y siga motivando y siga siendo utilizado como pretexto. Ahora pasamos a otro icono contemporáneo, ya lo habíamos visto en nuestro programa, la imagen de la imagen. Y tú que eres semiótico, ¿Qué vende? puedes explicarlo mejor que yo. ¿Qué vende esa imagen? ¿No? Un Che Guevara, Con la camiseta del Che Guevara. claro, un cuadro dentro del cuadro, una imagen dentro de la imagen, ¿no? Pero ¿qué Pero está pasa? lo meta. ¿Qué pasa? Que ahí lo que se llama la semejanza y el parecido dicen quién es el sujeto, ¿no? Y además sigue traduciendo el hecho de que tiene que divulgarse y reproducirse desde lo que es el arquetipo. O sea, esas variaciones obedecen a un tipo real Cierto. que ya, pero además que de tanto ser real se convirtió en imaginario. Pero una crítica a la banalización de la imagen, la comercialización, fíjate. una- Hay, como volvemos, que una misma imagen se puede leer de muchos modos, Odalys. Claro. Ahí está. Se puede leer, no ver. Hablamos de no ver la imagen, desde luego, a partir de una visión. Claro. Se habla de una lectura en cuanto que la lectura es interpretación, desciframiento, descodificación, Claro. intento de comprensión de una imagen que es una forma compositiva. Insistimos en que las imágenes se leen, Odalys. Claro. Yo no creo que ahí esté la dificultad. No. Yo creo que realmente puede haber dificultad en no comprender qué quiere decir leer en este sentido. Sí. Sí, porque ya el acto de leer, que es un acto, como tú has dicho, de codificador, Pero- es un acto, un acto también de acercamiento Sí. o de lejanía, dependiendo de lo que son las actitudes visuales del espectador Ahí. o del individuo que realmente mira, observa,
crea dicha imagen. Aquí hay otra visión, ya no es el Che con la camiseta del Che, sino un individuo que tiene una camiseta del Che con una imagen del Che con otro. Y entonces ya estamos a un tercer nivel, ¿no? Claro, el de la variación. La variación. Porque fíjate que esa imagen puede variar, ¿qué te digo yo? Ad infinitum. Sí. O sea, porque puede haber miles Sí. de imágenes a propósito de esta que incluso se conviertan hasta en el antihéroe. El antihéroe. Sí, tenemos al héroe, pero también el antihéroe, al mito, pero al antimito también. Antimito, sí. O sea que esas oposiciones también son plausibles desde el punto de vista de lo que es realmente la artisticidad, la visión secreta, yo diría, de las imágenes y la visión pública. El televidente podrá pensar que estamos complicando las cosas, ¿no, Danis? No, porque de hecho, ¿Estamos complicando las cosas? mire, No estamos complicando. miren esta imagen. Todo en el mismo ciclo y en el mismo nivel de ejemplo. Es el artista el que crea su mundo. Es el artista el que crea sus magias. El artista nos lleva de la mano y de la visión para ver cosas que no fácilmente podemos ver. Usted dirá, pero eso atrae como que, como una fantasía, como un lenguaje, como una inclusión en un mundo imaginario, ¿no? Absurdo o real. Ese arte que estamos viendo, ¿no? Y que además de eso es un arte que es imitado en los grandes mercados. Hace que la reflexión realmente se vaya constituyendo y no solamente constituyendo como objeto, ¿no? Sino que usted dirá, bueno, esa pintura debe ser de un artista colorido, caribeño, Sí. ¿no? Tropical, eso viene de un mundo que no tiene que ver con nada. Sin embargo, mire, es una alemana, Janina Schepp, quien hace eso que podría decirse, pues eso fue pintado en el Caribe, Sí, claro. por estos pueblos Motivo tropicales. caribeño, sí. Hay una iconografía, ¿no? O sea, no, hay incluso un Una nivel. factura, sí. Y sin embargo, no. Paisajes, pues, volviendo al punto de la publicidad, ese cuadro de José García Cordero me llama mucho la atención, el tema paisajes post-publicitarios, Odalis. Sí. El mismo título, ¿no? Del bosque enmarañado, seco, una provocación también. Pero además, donde se puede advertir realmente un trazo. Un trazo, sí. Dibujo, sí. Hay un trazo visual, sí. Además, y una visión reconfortante. Algo que no permite, no hace que uno diga, bueno, se perdió esa imagen, se perdió el elemento. No. Claro, sí, sin duda. Paisajes publicitarios de José García Cordero, sí. Esta visión del bosque, como decía, enmarañado, pero también seco. Y esto, las memorias sígnicas de Juan Maggi, uno de nuestros importantes artistas visuales, jóvenes aún. Y tenemos también este otro trazo, este trazado visual. ¿Sí? ¿No? Las memorias sígnicas, sí. Que se conjuga como una forma a partir de lo que se llama la figuralidad abstracta, Lo que decía, colorística. Sí, a partir de los dos colores, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el borde? Sí, pero el maestro Matisse en eso sí. fue realmente una escuela. Mira aquí una imagen de nuestro amigo Norberto. Marina de Norberto Santana, nuestro amigo, que no ha querido venir a nuestro programa, lo hemos invitado, y él es un poco renuente a los medios. Santana le gusta más educar Sí. que publicitar. Sin embargo, vemos que hay variedad en todas estas forjas visuales. Tienen lo que se llama un marco de incidencia ya en la plástica dominicana y en lo que se llama el pronunciamiento artístico visual dominicano de hoy. Sí, por supuesto. Mira, la importancia de un conocimiento de nuestra historia y un reconocimiento de los signos artísticos y de las obras artísticas. Por ejemplo, en esta obra de esta escultura de Silvano Lora en la carretera, en la autopista 30 de Mayo, ¿no? En el lugar donde Ajusticiado.
Trujillo fue ajusticiado. Hay estudiantes de clase me dicen, profesor, ¿y esa imagen que está ahí en la autopista 30 de Mayo, después de Metaldón, ¿de quién es? ¿Qué significa? Es decir, hay un problema también de educación en el país. Porque de arte público se trata. Sí, es arte público. Es arte público sí, también, arte público, donde el sujeto tiene una determinada participación. Y además donde lo que se llama el considerando visual, que tenemos que hablar así, permite un escrutinio, permite también una alteridad, la voz de la otredad, la voz de la historia. A propósito de todos estos días que hemos estado hablando del discurso histórico y el discurso visual y el discurso artístico, cómo es que esa forja discursiva logra mantener su producción, mantener aquello que realmente es realizable desde el punto de vista artístico. Dalí, sobre arte y publicidad creo que debemos volver en otro programa para nuestro público televidente, y también sobre el tema de arte abierto y público y las muestras recientes de arte público en Santo Domingo y en la República Dominicana. De eso trataremos indudablemente en nuestro próximo programa, cuando estaremos con ustedes en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hasta pronto.